Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy súper emocionada de estar haciendo este video. Esto va a ser algo sumamente espontáneo, o sea, miren, ni siquiera me cambié, acabo de llegar de entrenar hace literalmente 10 minutos. No me bañé, no me cambié, no porque no me quiera bañar, sino que vengo postergando esto hace varios días y dije, bueno, basta de postergar, lo voy a... Ahí está, lo voy a hacer como salga, así que nada, la idea es hacer un video sin cortes y contarles en este primer video un poquito de quién es Geraldine, quién fui y quién elijo ser hoy en día, ¿no? Y qué proceso tuve que atravesar para lograr ser quien soy hoy y tener la mentalidad que tengo y la disciplina que tengo y cómo a través de mi historia, ¿no? Y de las cosas que atravesé, utilicé todo eso como fortaleza para ser la persona que soy y hoy en día buscar ser mi mejor versión y crear una relación con Dios y trabajar en mi propósito y compartir con ustedes mi proceso para poder ayudar a otras personas que quizás estén en la misma o quizás estén buscando mejorar y no sepan cómo. Sé que con el tiempo adquirí herramientas que me ayudaron a ser quien soy hoy en día y que hoy las quiero compartir con ustedes, así que es un poco la idea de este canal, en este formato más largo en donde puedo explayarme porque a mí me encanta hablar, así que nada, sin más preámbulos, quiero remontarme un poco a mi infancia para contarles de dónde vengo. La realidad es que, bueno, crecí en un ambiente muy hostil. Crecí en un ambiente de mucha violencia, en donde, bueno, mi padre ejerció violencia toda la vida hacia mi madre, hacia mis hermanos. Él trabajó en el servicio penitenciario toda la vida, entonces, nada, una vez que llegaba de trabajar, nuestra casa se transformaba en una cárcel y nosotros éramos los presos. Literalmente se sentía de esa forma porque, bueno, mi padre nunca supo separar su trabajo de la familia, entonces vivíamos bajo un régimen y literalmente no podía volar ni una mosca, teníamos que ser muy cuidadosos de no mandarnos macanas normal, ¿no? De cualquier niño porque no sabíamos lo que podía pasar. Entonces crecimos con mucho miedo, crecí con mucho miedo, con mucho temor, con mucha carencia de amor, de afecto, de contención. Fue una infancia bastante difícil, la verdad, de crecer viendo, ¿no? Toda esta violencia. En el año 2009 mis padres se separan y lo que creíamos que iba a ser como el fin de nuestro calvario no fue así. Los problemas en casa continuaron muchos años más. Es como que todos los residuos de toda esa violencia vivida se empezó a manifestar en cada uno de nosotros y es como que cada uno disparó para distintos lados. Mi madre, bueno, se separa y tuvo que salir a trabajar y nosotros es como que sufrimos un desapego, quedamos a resguardo de mi hermano y ella salió a buscarse el pan básicamente para darnos de comer porque mi padre no estaba presente ni económicamente ni en ningún sentido. Entonces fue empezar a hacer todo solita, pero los problemas siempre siguieron, porque claro, al no estar mi madre es como que todo se alborotó en casa y bueno, con el tiempo mi hermano, el más grande, terminó en un psiquiátrico a los 16 años. Mi otro hermano agarró más para el lado de la delincuencia, el alcohol, las drogas, de meterse constantemente en líos, la comisaría. Y bueno, y yo agarré un poco para ese lado también, ¿no? De agarrar quizás la calle y juntarme con personas más grandes que yo siempre, que estaban en otra etapa, que hacían otras cosas, entonces yo siempre terminaba haciendo lo que otros hacían y me escapaba de casa y me iban a buscar con la policía y era muy rebelde, o sea, tuve una etapa de mi vida que fue entre los 11 y los 12, casi 13, que fue como mi etapa de mayor violencia, porque yo no conocía otra cosa. Entonces tenía demasiado odio hacia la vida, demasiado rencor y terminaba agarrándome literalmente a las trompadas con otras niñas, éramos niñas, me lastimaba los brazos, no sabía qué hacer con lo que me pasaba porque no tenía una contención y uno a esa edad es como que manifiesta las cosas de alguna manera. Y así fue pasando, a los 12 años empecé a fumar marihuana por primera vez desde muy chiquita, fue de los 12 hasta literalmente el año 2025, que si bien el consumo no era el mismo en la adolescencia que más de grande, pero siempre es como que estuvo presente desde muy chiquita. Y a los 12 ya había fumado marihuana por primera vez, a los 13 ya había probado cocaína, a los 14 ya había probado LSD,
A los 15 ya había probado pastillas. Es como que mi consumo con las drogas siempre fue creciendo. Si bien nunca tuve una adicción con ninguna de estas drogas, estaban presentes en mi vida. En ese momento mi mentalidad era como, bueno, lo quiero hacer para experimentar, para ver qué se siente. Y como mi entorno lo hacía, yo lo tenía como al alcance. Y bueno, esto continuó así. A los 13 años tuve como un cambio de conciencia en donde empiezo a escuchar otra música, que es la música reggae, y empiezo como a entender el mensaje, ¿no? que comparte la música reggae, que es como una temática de amor, de paz, de conexión con la naturaleza, si bien fomenta mucho el consumo de marihuana. En ese entonces yo empecé a escuchar un mensaje distinto y a través de esta música, bueno, me hice rastas, obviamente la marihuana siempre estuvo presente en mi vida, pero hubo un cambio de conciencia que me llevó a experimentar por primera vez en mi vida lo que era la paz, lo que era sentir amor. Y pese a que siempre hubo problemas en mi casa, yo me aferré completamente a esta música y al mensaje que compartía esta música y me hacía sentir bien, ¿no? En ese momento, o sea, me aferré a lo único que pude, que hoy siento que siempre Dios me fue como quitando de los caminos y llevándome a otros eh, mejores, ¿no? Y bueno, el consumo de marihuana siempre estuvo presente en mi vida de manera muy excesiva. En lo que fue toda mi adolescencia era literalmente fumar 7 8 porros por día. O sea, era una guasada, literalmente vivía estúpida. O sea, vivía estúpida todo el día porque la marihuana te vuelve estúpido, no te permite pensar conscientemente. Yo tenía, o sea, el único momento de lucidez era cuando me levantaba, me lavaba los dientes y ya automáticamente fumaba. O sea, era prácticamente estar todo el día en ese estado. Y en el año, bueno, 2015, a todo esto yo, mi personalidad había cambiado y era súper pacífica, o sea, era amor y paz literalmente. Y en el año 2015 me pasa que en educación física en el colegio me doy cuenta que no podía correr ni 30 metros porque, claro, me la pasaba fumando todo el día. Entonces decido empezar en el gimnasio, que hoy sé que ese pensamiento me lo puso Dios, porque claramente eso al final me condujo a ser quien iba, a quien estaba predestinada a ser, ¿no? Y hoy en día forma parte de mi identidad y de quién soy. Y finalmente empiezo el gimnasio, empiezo a entrenar, me empieza a gustar, empiezo a ver resultados. Yo siempre me acomplejé mucho con mi cuerpo porque siempre fui muy delgada y bueno, en el colegio me hacían bullying. Veía que todas mis compañeritas se desarrollaban y yo no, siempre era súper, súper flaquita, entonces tenía mucha inseguridad con mi cuerpo y bueno, el gimnasio me dio esa seguridad que yo no tenía, pero pasaba que entrenaba, pero seguía fumando, seguía rodeándome de esos entornos bueno, que hacían eso, que tomaban alcohol y demás. Y empecé a experimentar ataques de pánico en ese momento. Era literalmente fumar, pegarme media vuelta e irme a mi casa porque sabía que iba a tener un ataque de pánico y era llegar a casa y dibujarla porque claro, estaba mi madre y no podía alertar a mi madre sobre esto. Entonces era sostenerme en todos esos momentos sola, ¿no? Y el que experimentó un ataque de pánico sabrá lo que se siente, o sea, literalmente sentís que te vas a morir porque el corazón te palpita demasiado fuerte, te falta la respiración, te sudan las manos y te pones realmente muy nervioso. Y esos ataques de pánico los habré experimentado literalmente unas 10 veces, porque si bien yo había dejado de comprar, seguía rodeándome de esos entornos. Entonces cada vez que me juntaba con algún primo, algún amigo, siempre terminaba haciéndolo. Y bueno, poco a poco, no fue una decisión consciente, pero poco a poco fui despegando de ese entorno, el gimnasio empezó a tomar más protagonismo en mi vida porque empecé a ver más resultados, empecé a alimentarme mejor y me obsesioné completamente, o sea, me obsesioné de los 15 a los 17 años, me centré completamente en entrenar, en comer bien, descansar e ir al colegio, o sea, no hacía otra cosa. Yo nunca tuve mucha vida social, la verdad, siempre fui muy solitaria porque no, es como que todo el mundo iba para allá y le gustaban las mismas cosas y a mí nunca me gustaba lo que a todo el mundo le gustaba, es como que siempre hacía mi propio camino y terminaba siempre sola, pero no me molestaba, la verdad es que a mí siempre me gustó mi soledad y siempre fui como un bicho raro, que no sé si es porque soy de Acuario, pero siempre estuve muy en mi mundo, ¿no? Y en el gimnasio y siempre fue eso. Es como el mundo que yo creé para mí y mi espacio seguro.
Y bueno, pasaron los años, me centré completamente en entrenar, empecé a ganar muchísima confianza en mí misma, muchísima autoestima, amor propio. Y en el año 2017 me pongo en pareja y me alejo completamente de mí. O sea, todo lo que había creado, toda la disciplina, todo el resultado físico, mi fortaleza, absolutamente todo lo perdí porque me obsesioné completamente con esta persona y dejé todo, dejé el colegio, dejé absolutamente todo y me centré completamente en la relación. Me fui a vivir con esta persona, convivimos 5 años. Ahí comienzo a trabajar, tuve mis primeros trabajos y a través de esta persona conozco lo que son las fiestas electrónicas y otro tipo de consumo de drogas. Ahí comienzo a fumar de nuevo marihuana, cosa que yo ya había dejado, y me pierdo completamente. Me pierdo completamente en esa relación porque, bueno, era una relación muy tóxica en donde había muchas mentiras, muchas infidelidades y una como mujer cuando atraviesa infidelidades vas perdiendo la confianza en vos misma, vas perdiendo tu seguridad porque, claro, dejas de sentirte suficiente y te vas haciendo cada vez más y más chiquitita y te perdés a vos. Y eso fue lo que me pasó durante 5 años de mi vida. Me perdí completamente porque dejé todo lo que me gustaba hacer, absolutamente todo lo dejé por esta persona, por obsesionarme con esta persona, por estar enamorada. Y así pasó el tiempo. En pandemia tuve, bueno, una crisis muy grande, o sea, yo la pasé muy mal porque prácticamente me pasé toda la pandemia sola, o sea, lejos de mi familia, porque había perdido mi trabajo, la persona con la que estaba trabajaba todo el día, así que yo estaba todo el día sola y desarrollé una adicción muy fuerte al teléfono, a scrollear todo el día y literalmente terminé al borde de la depresión, de no poder levantarme de la cama, no tener ganas de bañarme, no tener ganas de comer, ni de limpiar, ni de hacer nada. Tenía un vacío interno realmente demasiado grande, porque claro, o sea, no tenía dinero, no tenía trabajo, había perdido todos mis resultados físicos, mi entrenamiento, mi disciplina, tenía ansiedad, o sea, no tenía nada. Estaba en una relación que no quería estar, donde ya no amaba a esa persona, en donde la estaba pasando muy mal, en donde había maltrato. No tenía nada y no sabía qué hacer, no tenía un rumbo con mi vida, no sabía hacia dónde ir, qué es lo que quería hacer y tenía un vacío demasiado enorme. Y no se lo contaba a nadie porque no sabía cómo lo iban a tomar hasta que, bueno, finalmente tomo el coraje de contárselo a mi madre, ella me comprende y, bueno, termino separándome. En esta separación, mi duelo fue empezar a salir de fiesta sola y a experimentar la fiesta estando soltera, porque yo nunca lo había hecho. O sea, en mi adolescencia yo nunca fui de salir de fiesta y boliche y cachengue, porque nunca me gustó ese ambiente. O sea, yo siempre fui como más de lo under y las fiestas tipo de rap y como toda esa onda. Entonces, claro, quería vivir lo que no había vivido nunca. Y durante 4 meses, esto fue finales de 2022, principio de 2023, fue mi etapa más oscura con la noche y con las drogas. Em, Conozco ambientes de after, o sea, yo salía, mi rutina de cada fin de semana era salir a las 9 de la noche de mi casa y volver al otro día a las 4 de la mañana. O sea, me iba hasta las 5 de la mañana, estaba en un club, me pasaban a buscar por ahí y me iba a repartir tarjetas del after en el que trabajaba a Punta Carrasco, a Mandarin, a Croar y a todos esos boliches. Iba y repartía las tarjetas, o sea, estaba completamente trabajando para el diablo y llevando a las personas a la perdición, o sea, una locura. Y bueno, todas esas horas obviamente consumía muchísima cocaína, que era lo que me mantenía activa, ¿no? Para estar tantas horas despierta. Y, y bueno, en ese proceso fue que tuve 2 episodios con la ketamina, que fue mi mayor problema. Tuve 2 sobredosis o al borde de la sobredosis. Realmente no sé cómo llamarlo porque nunca terminé en emergencias. La idea nunca era alertar a mi madre, así que yo me la aguantaba. O sea, yo caía en ese estado en el cual no tenía control sobre mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no respondía. Lo único en lo cual yo tenía control era en permanecer despierta, en hacer fuerza para que mis ojos no se cierren. Es muy heavy esto que estoy contando. Y tuve 2 de esos episodios que fueron durísimos y que me costó muchísimo reponerme emocionalmente. O sea, cada vez que salía, lo absurdo era que yo salía, me divertía,
en ese falso personaje, ¿no? En esa falsa seguridad, en esa euforia que te da la droga, ¿no? Que te hace sentir imparable y que te comes el mundo. Era un personaje de una noche, porque yo en realidad era débil, o sea, era completamente débil, estaba escapando de mi realidad porque no me gustaba, porque no sabía qué hacer con mi vida, entonces lo mejor que yo podía hacer era escapar, en lugar, ¿no? de enfrentar lo que me pasaba, era mucho más fácil escapar. Entonces, viví, bueno, el último episodio, que fue estar literalmente al borde del colapso, que yo realmente no sé qué hubiese pasado si mis ojos se hubiesen cerrado. Siempre me lo pregunto. Siempre le pregunto a Dios, ¿qué hubiese pasado? Yo sé que el plan de Dios es perfecto y que Dios tenía otros planes para mí y por esa razón estoy acá y lo puedo contar, ¿no? Pero fue muy heavy, la verdad. Fue muy heavy. Después del último episodio decidí alejarme de ese entorno porque sabía que estaba literalmente al borde del precipicio y podía pasar cualquier cosa. Entonces me alejo, bueno, gracias a una persona que conozco en ese momento que como que me ayuda a despegar de ese entorno, me vuelvo a centrar en entrenar. En todo este proceso yo nunca había dejado de entrenar, pero llevaba una doble vida, porque claro, durante la semana entrenaba, me alimentaba bien, pero el fin de semana era un descontrol total y un exceso total con las drogas, y luego empezaba mi rutina de la semana y volvía a entrenar y era querer llevar un equilibrio. En mi mente, en ese momento, yo pensaba como, bueno, esto es equilibrio. En la semana entreno, me alimento bien y el fin de semana, bueno, me gusta disfrutar. O sea, en mi mente era disfrutar la vida, era salir a drogarme, terminar en estados totalmente asquerosos. Eso era para mí disfrutar la vida. O sea, entienden el nivel de conciencia bajísimo que tenía en ese momento y es como la mayoría piensa, ¿no? Salir a disfrutar, salir a drogarse y tomar alcohol, es una locura. Y bueno, finalmente vuelvo a conectar con el entrenamiento, me centro completamente en eso, me alejo del mundo de las drogas, de las fiestas, pasa un tiempo y cada tanto empiezo a salir de nuevo, pero ya con otra conciencia, ya me había prometido a mí misma no volver a consumir ni cocaína ni ketamina porque era lo que a mí más me había afectado, entonces no consumía eso, pero dentro de lo que a mí menos mal me hacía, entonces yo eso lo consumía. Es una locura, una locura. Pasa el tiempo y en el año 2025, primero de enero de 2025, o sea, comenzando el año, salgo y termino teniendo nuevamente una sobredosis con Tusi, que en este caso fue una situación distinta porque mm, acepté la dosis de una persona que me dio excesivamente, o sea, para mi cuerpo, para mi peso era demasiado y bueno, terminó en un estado realmente muy malo en el cual nuevamente me vi a mí misma luchando con la vida, o sea, o luchando con la muerte más bien, porque literalmente mis ojos se querían cerrar, mi cuerpo no respondía, fue horrible, fue realmente muy feo, esto lo conté en Instagram. Y después de esa noche hubo como una ruptura, en donde me sentí muy mal conmigo, porque yo me había prometido no volver a caer en ese estado y nuevamente, si bien por accidente, entre comillas, vuelvo de nuevo a eso. Y desde ahí tuve un cargo de conciencia que hoy entiendo que esa voz de tu conciencia es Dios hablándote en la que me decía, basta, o sea, ya está, no continúes con esto porque vas a terminar mal, o sea, tu camino no está acá, es lo que yo sentía dentro, tu camino no está acá, era esa voz que se repetía todo el tiempo. En el año 2025 tuve después de esa salida dos salidas más, en la que la última fue perdón, en el mes de mayo, que bueno, sentí el llamado de Dios, o sea, sentí el llamado de Dios. La idea de esa salida era no consumir nada, no consumir alcohol, no consumir drogas. Salgo, termino consumiendo porque no entré en ambiente, no me sentía cómoda, me sentía ajena al lugar, o sea, no disfruté absolutamente nada y pese a haber consumido, no surgió ningún efecto en mí. Y esa voz en mi mente cada vez se hacía más fuerte y me decía, ya no perteneces acá. ¿Qué haces acá? O sea, si la vida que vos querés no está acá, porque yo sabía que la vida que yo quería era otra, pero no sabía qué hacer, no tenía un propósito, no había encontrado mi propósito. Finalmente terminamos yéndonos antes de que termine la noche porque yo ya no aguantaba más de estar ahí y al otro día sentí un vacío, pero también sentí un hartazgo adentro que yo sabía que no iba a volver. O sea,
esa voz en mi conciencia se había hecho tan grande que empecé a pensar que fue Dios. Claro, es Dios quien me está hablando, pensaba yo. Y finalmente comienzo a conectar de nuevo con el entrenamiento, a centrarme full en lo que yo quería hacer, que era empezar a crear contenido, empezar a trabajar como entrenadora. Tenía muchas ganas de crear una marca personal, pero no sabía por dónde. Y bueno, finalmente termino acercándome a Dios por seguir a personas, bueno, como Yados y distintas personas que están como, eh, que caminan, ¿no? Con Dios, con Jesús. Y gracias a todo eso y a haber pensado, se me cruzó, dije, bueno, si leo la Biblia, fue como algo, no sabía que iba a surgir el efecto que surgió hoy en día en mi vida, o sea, no sabía que eso iba a generar el cambio tan grande de conciencia el cual estoy transitando ahora. Entonces, bueno, llegó la Biblia a mí, empecé a leerla y eso fue, es como si todos esos años en los que yo buscaba algo, porque yo sabía que había algo más. Y finalmente todo ese vacío se llenó con Dios, se llenó con la fe, con el amor y con el propósito finalmente que fue revelado, ¿no? Por Dios, porque cuando uno se acerca a Dios y camina con Él, es inevitable que tu propósito no se revele. Y hoy en día me encuentro en un presente en el cual estoy buscando ser mi mejor versión, en crecer mi relación con Dios y en compartir el mensaje que tengo para dar a través de mi historia, a través de lo que viví, a través de lo que estoy viviendo hoy en día y de lo que estoy aprendiendo hoy en día. Y a qué voy, ¿no? Y por qué les cuento toda mi historia, que traté de resumírselas porque realmente fueron muchos procesos distintos. Pero les cuento todo esto para que ustedes entiendan que su pasado y lo que ustedes vivieron no los determina como persona. No determina su presente ni tampoco determina su futuro. Sí te fortalece como persona, pero no te determina. Y eso es con lo que quiero que se queden. No importa lo que hayas pasado, no importa qué es lo que te haya tocado vivir, siempre vas a poder mejorar, siempre vas a poder crecer y ser mejor y buscar ser tu mejor versión. Y que lo que te pasó no te defina, no te quedes ahí. Porque pese a haber pasado, les pongo mi ejemplo, por tantos procesos distintos, por tantos caminos, por haber tenido una infancia difícil y muchísimos procesos más en el camino que, bueno, no me alcanza un video realmente para contar todo, hoy elijo ser mejor. Hoy elijo caminar con Dios y compartir un mensaje de amor con ustedes, un mensaje que lleve luz, ¿no? Y que quizás alguien esté pasando por el mismo proceso o esté buscando mejorar y no tiene las herramientas. Y nada, a través de los años, con el tiempo, yo fui adquiriendo herramientas que me ayudaron a ser la persona que soy hoy en día. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Que su pasado no los defina. Busquen mejorar, busquen mejorarse como persona, fortalecerse mentalmente, porque a través de la adversidad uno crea fortaleza. No es que te pase algo porque la vida está en tu contra, no. Nuestro camino ya está escrito de alguna manera y todo lo que ocurre es para nuestro más alto bien. Hoy yo comprendo que si no hubiese pasado todos esos caminos, toda esa oscuridad, hoy no sería quien soy. No sería quien soy. Pero sé que estoy acá porque siempre tuve fe en que había algo más. Y hoy más que nunca lo confirmo. Así que nada, un poco era eso lo que quería contarles. El video se hizo un poco extenso. Si llegaste hasta acá, gracias de corazón por tomarte el tiempo de escucharme. La idea en este canal es compartir mi proceso. Hoy en día estoy buscando crear una marca personal, así que quiero documentar todo mi proceso, lo que voy atravesando y cuáles son los procesos que atravesé, también para que a ustedes quizás les sirva y tengan herramientas para mejorar su disciplina, su mentalidad, sus hábitos, que sé que son cosas que suman y que aportan muchísimo valor. Mi idea no es simplemente compartir videos y rutinas y cosas relacionadas al fitness para obtener un resultado físico, porque eso es lo más superficial que tenemos, que es importante, pero no lo es todo. Así que van a encontrar un poquito de todo en este canal, un poquito de fitness, de alimentación, hábitos, mentalidad. Así que quien quiera ser parte de este proceso está más
que bienvenido. Y muchas gracias por verme, así que los veo en el próximo video. Bye.